alabado sea nuestro Señor. Damos a nuestro Señor toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea para Él. Amén. Damos gracias en esta hora que nos permite estar para que podamos bendecir hoy su nombre y también que podamos aprender su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor eterno, siempre de aprender tu palabra y de poder atesorarla en nuestro corazón, Señor amado. Permítenos, Señor de la gloria, que todas las personas que nos oyen, que nos ven, Señor amado, puedan también todos, Padre eterno, ser esa buena tierra, así como la lluvia, Señor, riega la tierra, dice tu palabra. Vengamos a ser regados por tu palabra, Señor, y que ese fruto glorioso venga, Señor, a nuestra vida, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Amén. Aleluya. Bienvenidos todos los que nos ven y nos oyen. Bienvenidos, dice la palabra hoy. Salvos por Jesucristo es el tema. Así que vamos a tomar un tema importante para nuestra vida. Vamos a hablar aspectos bastante importantes para que también podamos establecernos y fundamentarnos mejor. Sepamos quiénes somos y hacia dónde vamos. No solamente es de congregarnos, no solamente es de estar, ni solamente es de ir en una situación en la que vamos a estar yendo y viniendo, es de alegrarnos, es de gozarnos. La vida en el Señor es de continuo gozo y deleite de su presencia. Así que vamos a ver hoy algo importante de nuestra vida. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3 y su versículo número 22, dice la palabra del Señor. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Mire qué aspecto tan importante para nosotros, en que el Señor declara y dice, pero las Escrituras declaran, la palabra del Señor, las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Venimos a ser prisioneros del pecado. Esto es un aspecto que vamos a encontrar, y para aclarar un poco esta parte que también es interesante, vamos a ver también en el libro de Romanos capítulo número 5 y en su versículo número 12 en relación a este mismo punto. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Mire la forma en que la palabra del Señor nos declara y nos indica y nos da a conocer en que por haber pecado Adán, también se introdujo el pecado. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Esto es una situación en la que se manifiesta de esta forma como lo habla y lo declara el libro de Génesis. Y así es como Dios lo deja para que nosotros también podamos entenderlo. Las Escrituras declaran que el pecado no solamente se manifiesta en cuanto a la parte de que Adán es el primer hombre que se establece sobre la tierra, que Dios pone y que es el que transgrede la palabra, y que por la desobediencia de él todos entramos en esa desobediencia. Ahora, esa es la obra que viene a hacer Jesucristo, a llevarnos nuevamente al Padre, porque antes estuvimos en el Padre en comunión, así como las Escrituras dicen, cuando Adán fue formado y tenía esa libertad y esa comunión con el Padre estando en el huerto, pero mientras estaba así era una armonía total. Pero después entró el pecado, y ahí es cuando viene la separación por causa del pecado. Pero el que introduce y el que es el padre del pecado se llama, dice la palabra, Satanás. Ahora, el Señor viene a vencerlo, y viene a darnos vida a nosotros, a rescatarnos. Es importante que conozcamos y que entendamos quiénes éramos nosotros antes. Dice que las Escrituras declaran que todos éramos prisioneros del pecado. Al ser prisioneros del pecado, éramos esclavos del pecado. Y al ser esclavizados, hacíamos lo que el pecado nos indicaba que tuviésemos que hacer. Ahora,
Todo esto es algo que se está manifestando en el mundo entero. Pero también en aquellos que somos hijos del Señor, no creamos de que cuando venimos a Cristo, eso ya es como una parte que se corta y ya no más. No, el acecho del pecado va a estar siempre a la puerta, dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender y que entender de que si hemos sido esclavos del pecado, así recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por venir a creer en Jesucristo. Ahora, cuando la palabra nos indica que por creer en Jesucristo nosotros venimos a obtener también la salvación, vamos a ir viendo aspectos muy importantes. Y para esto quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo número 2. Y en su versículo número 38, estando en una situación en la que está la condenación, vamos a encontrar que en el capítulo 2:38, en el 2:37, vamos a leerlo, dice la palabra del Señor: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de los oyentes, de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, estamos hablando en el inicio de la iglesia. En el versículo número 38 dice entonces: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contesta: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, de la persona, para el perdón de sus pecados, y es entonces cuando recibirán el regalo del Espíritu Santo. Mire, es todo un proceso en el que no es únicamente de venir y de decir ya estoy salvo y ahora puedo hacer todo lo que me plazca. No, es que debemos de aprender a tener el cuidado de que la palabra del Señor que acá está hablando en el 2:37 del libro de los Hechos, la palabra se estaba predicando y la palabra del Señor entró en el corazón de los oyentes, y cuando eso hace, Dios obra en el corazón y dice que se compungen las personas, se sienten descubiertas y se ven de que realmente lo que la palabra está haciendo, lo que el mensaje de salvación en Jesucristo está siendo llevado al corazón, es una realidad, y que para ellos es una necesidad realmente obtener la salvación a través del Hijo amado, el cual Dios está ofreciendo. Y es acá cuando el apóstol Pedro dice en el 38: cada uno de ustedes debe de arrepentirse del pecado. Es una de las condiciones que cuando la palabra del Señor viene al corazón de la persona, no es únicamente de que vengamos a las congregaciones y que vayamos y que escuchemos la palabra y que de alguna manera nos sintamos un poco incómodos porque el mensaje o la palabra del Señor nos hace ver y nos aclara algunos puntos en los que estamos fallando. No es solamente llevar una vida de esa forma, no, es necesario que la palabra del Señor venga y sea atesorada en el corazón, para que venga a llevar cambios en nuestras acciones, en nuestras maneras de pensar, en nuestras palabras, y de esa manera comencemos a tener una vida totalmente diferente, porque Dios está obrando en el corazón. Y eso es lo que acá está hablando el apóstol. Dice: es necesario que ustedes tengan un arrepentimiento. ¿De qué? Del pecado. Vamos a entender que todos nosotros, los que estamos siendo ya dentro de un llamamiento en el que estamos ya convertidos al Señor, lo que fundamentalmente hicimos fue ir a practicar el arrepentimiento. Pero no es solamente de arrepentirme, sino que es de sostenerme en el arrepentimiento. Si yo estoy haciendo un arrepentimiento, yo tengo que aprender que estoy entrando en un pacto con Dios, en el que estoy reconociendo, o en el que estamos reconociendo de que hemos fallado, reconocemos nuestras faltas y venimos delante de Dios a prometer que vamos a ser diferentes y que nos vamos a convertir en hijos suyos de acuerdo a lo que el Hijo amado nos está dando, que es la palabra santa y bendita del Señor en ordenamiento, para que venga y ordene su vida, sus pensamientos, su ser,
crecer y que se cumpla la palabra cuando dice que vamos a venir en espíritu, en alma y en cuerpo a tener una perfección delante del Señor. Hay personas que dicen, Dios lo que quiere es únicamente mi alma, así que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. No, es necesario que también nuestro cuerpo esté dentro de la práctica de la santidad, porque si no, hermano, estamos dentro de una condenación, aunque así estamos dentro de la iglesia. Y eso es algo importante que vengamos a entenderlo. Oiga, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados, y al arrepentirse del pecado van a volver a Dios. ¿De qué forma? Creyendo. Y entonces, cuando ya creen, porque están volviendo a Dios, están entrando en el bautismo, dice, miren, agua. Cuando se entra en el bautismo en agua, es cuando estamos prometiendo que no vamos a pecar más, porque entramos a la muerte del Señor Jesucristo y entramos a la resurrección de vida también. Y entonces acá es una base tan importante porque entramos en el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y si estamos entrando en ese compromiso en el que ya estamos en el proceso del perdón de pecados y Dios nos concede ese perdón de pecados, para nosotros es, dice la palabra, entramos a tener una novedad de vida. Cuando entramos a tener esa novedad de vida es porque nuestras prácticas de ahí en adelante son totalmente de acuerdo a lo que Dios establece en su corazón. Pero quiere decir de que en este caso la naturaleza nuestra cambia porque Dios nos concede una naturaleza divina que es su presencia, ya no una naturaleza de condenación que es la naturaleza del pecado en la cual hemos nacido, aunque estamos en este cuerpo. Y ahí se cumple la palabra cuando dice que aunque somos vasos de barro, la gloria de Dios está moviéndose en nosotros, aunque nosotros tengamos esa condición humana, pero el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Y entonces vamos a ir a la muerte, sí, porque es necesario que muramos, dice el apóstol Pablo allá en el libro de Corintios capítulo número 15, cuando dice que es necesario que vayamos y que muramos, pero que este cuerpo venga a ser como una semilla, dice, que se siembra corrupción y se cosecha en corrupción. Pero estamos hablando en términos bastante rápidos para que podamos comprender lo que el Señor habla y que vayamos verdaderamente a la salvación del Señor Jesucristo, pero que vayamos y que podamos sostenernos en la salvación. Si no lo hacemos así, es posible que la salvación, usted podrá decir entonces, se pierde si se descuida, sí. Dios está en serio ofreciendo y nos ofreció a su Hijo amado. Ahora nosotros también tenemos que venir en serio a recibir a su Hijo y recibirlo, pero mantenernos dentro del arrepentimiento. Imagínense que nosotros venimos y nos arrepentimos y hay una gama de aspectos en las que nosotros nos hemos arrepentido y se las entregamos al Señor. Pero después de que hemos hecho ese proceso del arrepentimiento, volvemos a tomar de nuevo aquellas partes y aquellas condiciones que teníamos en las que nos avergonzamos y que fue necesario entrar en el arrepentimiento, pero que ahora las comenzamos a tomar de vuelta y de nuevo y comenzamos a entrar en el deleite, en los placeres de la vida, de los cuales el Señor dice que no lo tomemos, que no lo hagamos. Entonces estamos entrando en desobediencia a Dios. Y cuando entramos en esa desobediencia al Señor, pues no somos obligados a tomar la salvación, sino que es algo voluntario, pero que tenemos que establecernos en ella. Ahora, para hacer esto, hermanos y hermanas y amigos también, es necesario que podamos entender que los amigos, tal vez en este caso, es una fase en la que están oyendo, pero la palabra del Señor tiene que estar en el corazón. ¿De qué forma? Vamos a verlo también. Es necesario que cuando el mensaje de la palabra, así como a esta gente que acá está hablando en el capítulo número 32-38, ellos recibieron el mensaje de la palabra, el mensaje de salvación, y el mensaje de salvación
razón era: ustedes necesitan ser salvos. Lo dice el versículo número 40. Y dice: entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos los que oían: sálvense de esta generación perversa, sálvense de este pecado que asedia a la humanidad. ¿De qué manera? Viniendo al conocimiento del Señor, recibiéndole en su corazón. Hay formas, y la palabra así lo indica, que nosotros debemos de tener ese aprendizaje de la palabra y retenerlo en nuestro corazón, pero también tener un cambio de vida en el que ahora somos nuevas criaturas. ¿Cómo va a ser posible que estemos declarando que somos nuevas criaturas y volvimos a recoger lo que antes dejamos? Volvimos a recoger por lo que pedimos perdón, por lo que suplicamos que nos perdonara el Señor, y el Señor nos perdonó, y ahora hemos vuelto otra vez a recoger lo que antes veníamos a traer delante de Dios como una carga, y el Señor nos la ha quitado, no la ha perdonado como una falta, como una desobediencia. Ahora, como nuevas criaturas, tenemos que venir delante del Señor. Hay una forma con la que nosotros venimos delante del Señor, y dice la palabra del Señor en el capítulo número 10 y en su versículo número 8 de Romanos, y dice: el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios, está en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Es un mensaje acerca de la fe, porque es un mensaje que se da para que las personas crean en Jesucristo. Allá en el libro de Hechos que tomamos, 2:38, el mensaje era de Jesucristo, para que la gente creyese. Y ellos creyeron y fueron al bautismo de agua y también al del Espíritu Santo que recibieron. Ahora, esto es una parte interesante e importante en la vida de la persona. Hoy en este tiempo no le ponen esa importancia, y es de vital importancia para la salvación de las personas, porque es la comunión con Dios. Así que, por favor, preocupémonos por esto. Pero mire lo que dice en el versículo que sigue aquí donde estamos en Romanos, capítulo 10 y versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, es cuando tú empiezas y obtienes la salvación. Ahora, esto es una situación en la que es porque creemos, obtenemos el premio de la salvación. No, no es así. Dios no premia a nadie por esto, al contrario, es un regalo, porque Dios quiso hacerlo. Dios quiso darnos la salvación a través de su Hijo amado. Hermano y amigos, oigan este punto. No es tan fácil. Dios dio a su único Hijo y vino a morir por nosotros. Así que hoy que hemos venido acá y estamos en esta tierra, y que dice la palabra: si confiesas con tu boca, es necesario traer confesión. Allá en el 2:38 de Hechos exactamente vemos que pasa esto. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, y crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Oiga, tanto la confesión como el creer, estamos actuando en fe. Estamos actuando en fe. Y dice el versículo número 10, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Cuando tú o yo, o cuando creemos en el corazón de lo que esto que hemos hablado en el versículo 9, es cuando venimos y tenemos esa obra de Dios de justicia, porque Dios nos limpia y nos hace justos. Y es por confesarlo con tu boca que vienes a obtener salvación. Cuando le confesamos y venimos a creer en nuestro corazón que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios y que nos ha concedido su amor y su misericordia por su Hijo amado, vamos a ver ahora lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo número 2, en su versículo número 8. Y veamos, alabado sea el Señor. Y dice: Dios los salvó por su gracia, cuando ya creímos,
cuando ya confesamos con nuestra boca. Pero esto es necesario, no solamente hacerlo y olvidarnos, no, esto es necesario y mantenerlo cada día de aquí en adelante, cuando creímos, porque en la palabra, las escrituras en nuestra vida van a hacer un cambio, porque tantos hábitos malos que teníamos, el Señor viene y empieza a tratarnos, Él empieza a tener, mire, tanta misericordia, tanta paciencia para llevarnos a un cambio de vida. De cambio en cambio vamos obteniendo una nueva vida en el Señor y va teniendo paciencia con nosotros. Pero dice el versículo número 8 del capítulo 2 del libro de Efesios: Dios los salvó por su gracia, pero cuando creyeron. Pero no podemos estar, escuche por favor este punto importante, no podemos estar pisoteando la sangre del Cordero. Señor, se me olvidó otra vez y cometí el error y volví a hacerlo, Señor. Y cada semana, Señor, vamos a confesarlo, Señor. No, la vida en Cristo Jesús como nueva criatura, la salvación no es de confesión continua. Sí es de confesión para que tengamos el perdón de pecados. Pero no podemos venir delante del Señor otra vez y ya estar amancillando la sangre del Cordero continuamente. No se puede hacer eso. Porque si el Señor nos perdonó una vez, dice la palabra, nos perdonó y no se acordará más de nuestros pecados. Y es necesario que nosotros caminemos en novedad de vida, en una vida nueva. Ahora, Dios los salvó por su gracia. Usted y yo no hemos dado nada. No hemos dado ningún rescate. No podemos hacerlo. No existe cómo. Dios lo hizo. ¿Cómo? Entrando, escuche bien este punto, entrando al imperio de las tinieblas. Y dice la palabra, entrando en el capítulo número 3, versículo 27 del libro de Marcos. ¿Y quién es aquel que vence al hombre fuerte, hablando de Satanás, sino uno más fuerte que él? Dios manda a su Hijo con toda la potestad suya y le da la potestad que entre al reino de las tinieblas y venza al enemigo, para que ahora nosotros vengamos a tener vida en él, porque él fue a la cruz, murió, pero a los 3 días resucitó, para que ahora vengamos nosotros también a morir con él y también a resucitar. Y dice la palabra en Efesios, y juntamente con él también nos trasladó a los cielos y nos sentó en los lugares celestiales. Y todo esto fue en fe, fue declarado, para que ahora que estamos naciendo la humanidad sobre esta tierra y que estamos creyendo, vayamos creyendo también nosotros y recibiendo su misericordia. Y bendito sea el Señor, que esta palabra está dicha y está puesta para que ahora la tengamos todos y la disfrutemos. Dice nuevamente, Dios los salvó entonces por su gracia, pero cuando creyeron. Si una persona no cree, si no le confiesa, es un poco difícil que pueda tener la salvación. Ahora, dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Nosotros no tenemos ningún mérito en la salvación. Porque esto dice la palabra aquí en el versículo 2:8 de Efesios, es un regalo de Dios. Si es un regalo del Señor, hermano, entonces lo que tenemos que hacer es cuidarlo, apreciarlo, cuidarlo de tal forma que lo que hagamos, lo hagamos crecer a Cristo en nuestra vida. Hágalo crecer en su corazón, para que de esa forma el Señor venga a obrar en su vida y todas aquellas áreas naturales en nosotros que no sean agradables al Señor, y que el Espíritu Santo se los haga ver y entender, usted las haga sacar de su vida, las saque, para que esas prácticas naturales no vengan a estar en ofensa delante de su Dios, sino que vengan a ser sacadas y que venga a reinar la palabra, la presencia del Señor por su Espíritu Santo en el corazón suyo, hermano y hermana, y tú, amigo y amiga que estás oyendo esta palabra, que venga el Señor a obrar y que tú vengas a recibirlo a través de la palabra y creyendo y confesando y te conviertas en una nueva criatura. Es importante porque los tiempos son malos y difíciles, pero la salvación del Señor está siendo predicada aún en estos tiempos tan duros y difíciles también. Pero sigamos, dice el versículo número 9.
Así que la salvación no es un premio por las cosas buenas que podamos hacer. Así que no creas tú que porque estás ayunando, o porque estamos ayunando, porque salimos a evangelizar. No, el apóstol Pablo dice, eso es un deber para mí. Así que para todos nosotros es un deber, y que no estamos pagándole al Señor nada por la salvación, sino que, oiga, hermano y hermana y amigos, por favor, es necesario que salgamos a la evangelización, porque si es un regalo que Dios te ha dado, tienes que hacérselo saber a toda tu comunidad, que Dios está regalando vida eterna en Jesucristo, y que esa vida eterna no es solamente exclusiva para ti, es para todos aquellos que la quieran, pero que tienen que venir a creer, tienen que venir a confesarlo y a tener un cambio de vida. Y cuando eso se hace, se va a entender y se va a comprender que verdaderamente Dios está haciendo obra, pero porque la persona está creyendo. La salvación, dice, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo, porque esta es una obra del Señor en Jesucristo, por su Hijo amado. Por lo tanto, si esto es algo que la palabra dice y que nosotros debemos de entenderlo y de recibirlo en nuestro corazón, vamos a comprender que la salvación es solamente a través de Jesucristo, porque dicen las Escrituras, y no hay otro medio por quien podamos ser salvos, únicamente por nuestro Señor Jesucristo. No existen medios, no existen obras. La salvación no es por obras, si no cualquiera la pudiera comprar. Así que, hermano y hermana, amigos, por favor, vengamos a la palabra, cumplámosla, vivámosla y caminemos hacia adelante creyendo lo que el Señor nos está hablando y diciendo. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias por tu palabra. Señor, bendice, Señor amado, a tu pueblo que ha escuchado esta palabra, Señor, para que podamos sostenernos y podamos verdaderamente venir con gratitud delante de ti por este regalo, Señor, que nos has dado, que nos has sacado del reino de las tinieblas para llevarnos a tu reino amado de luz admirable, para que vengamos a tener ahora vida eterna en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, oh Dios eterno. Gracias. Bendice a todas las personas que nos oyen y a los que aún no han entrado, Señor, tócalos para que vengan al conocimiento de tu palabra, Señor amado. Amén. Amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, fortalézcase en Él, Señor, y en su palabra, y siga alabando y bendiciendo el nombre del Señor, porque el nombre del Señor es grande y poderoso. Amén. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa, a la casa de mi padre.